a profundidad. De vuelta nuevamente, estamos aquí conversando hoy sobre seguridad alimentaria con nuestro invitado de honor, el exministro Jorge Arango. Ministro, usted hablaba del tema de China. En realidad es preocupante y yo quería ir un poquito más adelante y preguntarle, ¿ha beneficiado estos tratados que ha hecho el gobierno nuestro en los últimos años, y no hablo de este gobierno, sino todos los gobiernos, ¿ha beneficiado en algo al sector productivo? Ricardo, yo creo que no hay que ser muy meticuloso en ver resultados generales, ¿no? Panamá ha firmado en los últimos 25, 30 años 21 tratados de libre comercio. Hay un solo resultado: cada vez exportamos menos que antes e importamos más. Cada vez hay más descontrol entre lo que entra al país y lo que se produce. Cada vez hay mayor crecimiento en el costo de la canasta básica, porque siempre dice, es que los productos están caros, pero si tú te pones a ver, la persona no solo compra papa, arroz y carne, compran otros productos. La mayoría de lo que se está vendiendo en los supermercados son productos importados. Entonces, aquel cuento que nos decían que la globalización nos iba a traer productos mucho más baratos, podrá ser que sean más baratos en su país de origen y que se compren más baratos, pero en el plato nos están saliendo más caros. Claro. Con un agravante que es muy difícil a veces de que el consumidor lo entienda, que ese producto no tiene la misma calidad que el producto nacional. Por más que usted vea que la papa nuestra es un poquito más chica que la papa que viene de afuera, esa papa se cosechó hace 2 semanas, 3 semanas, mientras que la otra puede que tenga hasta 120 días. Entonces nosotros, que tú me preguntabas si tratamos de controlar o se pueden controlar las importaciones, en efecto, en los 2 años que tuvimos el ministerio mandamos técnicos a Holanda, que es el mayor exportador de productos que nos vienen a papa y cebolla, y logramos acuerdos con ellos que cebollas que no tenían más de 120 días no podían venir. ¿Por qué? Porque encima de todo, a la hora de implementar estos tratados, te encuentras con unas distorsiones y unas irregularidades muy grandes en nuestro sistema, Claro. En aduanas, en refrigeraciones, en cómo controlan eso. A veces tú compras una cebolla y ya está nacida o la papa le están saliendo las cositas y nadie se pone a ver el porqué de estas cosas, ¿me explico? ¿Por qué? Porque se subfacturan, porque a veces tú dices, ¿cómo puede salir esa cebolla tan barata aquí puesta en Panamá si solo el flete puede costar más que lo que está pasando? Claro. Entonces, por eso digo que tú puedes firmar muchas cosas, pero a la hora de implementarlas, con lo que sabemos que son nuestras instituciones, que no son de las más serias del mundo, y que a veces, desafortunadamente, en el sistema de corrupción tan grande que tenemos, los funcionarios están penetrados totalmente. Está penetrado en todo el sistema. Y la corrupción, yo cuando hablo de corrupción no hablo del gobierno, porque la empresa privada está más corrupta que el gobierno y son los que corrompen a los funcionarios, por lo que me tocó vivir a mí. Pero el sistema en sí, entonces tú puedes firmar el tratado más lindo del mundo y a la hora de implementarlo pasan cosas muy diferentes. Tú me decías antes, la cantidad de requisitos que tenemos nosotros hoy día para producir algo aquí. Pero aquí esas plantas tú las visitas y después no sabes ni qué hicieron con ese producto y ya todas entran aquí. Cuando yo era ministro, Ricardo, que tratamos de ordenar un poco la UPSA, nos encontramos más de 500 productos que entraban al país cuya clasificación decía materia prima y ya era producto terminado. Y así entraban aquí. Te encontrabas con cantidades de quesos que no tienen leche, yogures que no tienen queso, una serie de productos que no tienen los requisitos que tienen los nuestros. Entonces, si esas irregularidades pasan, imagínate tú, las fechas de vencimiento ni digamos, porque a veces ni se voltean a ver. Es increíble. Entonces, y los grandes cadenas de supermercados son cómplices en todas estas cosas. Bueno, yo diría, yo no me podría parecer una persona específica, pero es un complejo de cosas que no están haciendo. Pero anda a un mercado ahora mismo y tú ves que más de la mitad de los productos son importados, perjudicando a los productos nacionales. Claro. Ayer declaró que se le iba a pagar 5 centavos menos a los productores de leche de grado C. La empresa Prolaxa no puede producir queso a estos costos cuando le están trayendo quesos de afuera, inundado el mercado de queso. Una empresa de excelencia, panameña, comprando producto nacional. ¿Qué resulta de todo esto? Que encima de todo,
cuando vienen estas distorsiones tan grandes, el Estado que quiere apoyar al productor empieza a subsidiar y te doy 5 centavos, 10 centavos por cada litro que produce. Y todo. Entonces perdemos todos los contribuyentes, claro, porque no controlamos las importaciones. Así es. Entonces el problema de las importaciones es un problema muy serio en nuestro país. Sí. Y a su juicio, viéndonos a unos 10 años adelante, ¿hay alguna manera, hay algún interés de acabar con esta situación? ¿Podría haber un cambio que de alguna manera repercuta en forma beneficiosa con el agro? Es una pregunta bastante difícil porque el problema no es de mala producción, el problema no es de no ser eficiente, el problema es un problema de actitud, Ricardo. Y si nosotros seguimos eligiendo gente, porque la culpa yo sigo diciendo que somos nosotros. Claro. Nosotros los que permitimos esto, nosotros los que compramos los productos importados, nosotros los que elegimos a las mismas personas. Hay personas que tienen 30 y 40 años, están en la asamblea, tienen gente, y seguimos votando por ellos, y ellos son los que han estado de causantes de todo esto. Entonces, si no hay un cambio de actitud en nuestra clase política o en nuestra ciudadanía que tiene que participar, porque a veces decimos, no me meto porque yo no soy político, no, hay que meterse y hay que participar si queremos producir un cambio. Si no, seguiremos degradando no solamente el sector agropecuario, sino todas las empresas del país. En el sector agropecuario hay muy pocas empresas ya en manos de panameños. Todos los panameños, como decimos, hemos tirado la toalla y ahora hay hasta ticos que tienen aquí empresas, hay guatemaltecos que tienen, colombianos que han comprado las grandes empresas, Pascual, Café Azul, Durán, Estrella Azul, los mexicanos, etcétera, etcétera, porque simple y sencillamente el sistema nos tiene totalmente arrinconados. Y cuando estas empresas deciden esas inversiones porque se han dado cuenta que hay una puerta abierta para ellos mandar todo de sus países de origen. Obviamente, los mayores importadores no son a veces los supermercados, son estas empresas. Estas empresas. Estas empresas que te traen la leche en polvo. Es el caso de Bon, la Estrella Azul, Pascual, Café Durán y un montón de otras más. Sí, que han acabado con todo lo que es la amén de la gran ventaja de en este país con el dólar que no tienen estas empresas, estos países, etcétera. Entonces, lo que estamos es entregándole. Nosotros somos, yo siento ahora mismo, y es una cosa bastante difícil, pero que me la entienda. Nosotros somos mucho menos soberanos ahora que cuando teníamos a los gringos aquí. Así es. Porque por lo menos nosotros producíamos una gran cantidad de nuestro alimento, convivíamos en una forma mejor, no teníamos la criminalidad que tenemos ahora. Tenemos un canal que contribuye y dice que es uno de los países más ricos de Latinoamérica porque el canal produce, pero esa plata no le llega a la mayoría de los panameños, Ricardo. Sí. Entonces, si nosotros vemos el problema, lo que ha ido incrementando todo este tipo de sistemas es una inequidad enorme entre los que tenemos algo y los que no tienen nada, y los que tienen muchísimo. Sí. Entonces, es muy peligroso. Hoy salió un anuncio en la prensa que Panamá sí está dentro de los países con el estándar económico más alto, pero es el primero en desigualdad. Entonces, es una incongruencia total, sí. Porque las medidas que usan algunos economistas es cuánta plata entró aquí y entre cuántos los dividimos. Pero si la mayoría de eso se lo llevan 10 y no se lo llevan los de abajo, es por gusto que tú digas que estás creciendo tanto por ciento o que tenemos un índice per cápita muy alto, porque no es una realidad. Del sector agropecuario, ¿hay alguno de los rubros que todavía está subsistiendo, que puede sobrevivir en esta situación? Bueno, el azúcar siempre ha sido una cosa muy protegida en Panamá, ¿no? Desde los tiempos del inicio de la República. Porque fueron presidentes los dueños. Así es, así que eso sí sigue protegido. Eso está sujeto obviamente a los vaivenes del mercado internacional. Nosotros vemos muchísimo futuro, por ejemplo, en los cafés de calidad, de lo que se produce en tierras altas. Cada vez más la marca Panamá en café Geisha y café de estos selectos es cada vez más reconocida y mejor pagada. Y de ahí para adelante todos los demás tenemos problemas. Este es un país, por ejemplo, que nunca ha explotado su acuicultura. Es más, la explotábamos antes de los tratados de libre comercio. Panamá era un gran exportador de camarones. Correcto. Pero ahora te entran camarones de Tailandia y te entran de todos lados. Es más, hasta nos trajeron una enfermedad en Panamá
la peste blanca, porque importaron animales y venían contaminados. Y venían contaminados. Entonces lo que te quiero decir es que no solamente hablamos de que no puedes vender, sino que vas a acabar con la seguridad, no solo alimentaria del país, sino sanitaria del país. Yeah. En el gobierno pasado, Ricardo, entraron más de 700 terneras de contrabando de Costa Rica para Panamá y nos trajeron la tuberculosis que no teníamos. Increíble. Y eso pasaron y nadie las vio. Bueno, imagínate tú, para traer 700 terneras en X periodo tiene que haber demasiada corrupción y demasiado. Por eso te digo, tú puedes firmar lo que tú quieras si abajo no tienes el orden, la disciplina. ¿Qué tienen los israelitas? ¿Qué tienen los holandeses? Ordenados, incapaces de robarse algo. Aquí el robo es una cosa increíble. Tú siembras mango y te lo cosechan otro antes que tú. Está institucionalizado. Está institucionalizado y hay veces, hay áreas ya, sobre todo en Chiriquí, donde la policía no puede entrar dentro de la ciudad de David. Qué barbaridad. Entonces es cuestión de orden, disciplina, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, porque no es que ese el hijo de fulanita, entonces no porque es amiga mía y no lo acuso. El señor es un criminal. Entonces tenemos un problema social muy serio, Ricardo. Muy serio, muy serio. Dentro de este panorama, ¿cómo le ha ido a los cebolleros, a los productores de pollos y en el caso suyo de los cerdos? ¿Cuál ha sido la situación? Bueno, desafortunadamente yo produzco pollo, cerdo y cebolla también, así que te puedo decir con mucha propiedad cómo estamos. Mira, en el mes de diciembre, en tierras altas, en el área de Volcán, se perdieron cientos de quintales de cebolla porque entró cebolla importada en el momento en que salíamos. Y a un precio más bajo. Mira, nos costaba más plata recoger la cebolla que lo que podías venderla afuera, así que se quedaron tiradas en los campos. El área de la porcinocultura y de la avicultura que me preguntas, Ricardo, son, como te decía, de las agroindustrias más eficientes y más tecnificadas que tenemos en el país. Ambas crecieron en su producción. La porcinocultura creció un 8%, la avicultura como un 4%, estoy hablando del año pasado. Y el precio con lo que vino de afuera nos mató de tal manera que están ahora cerrando fincas por todos lados. ¿Pero qué entra? ¿Pollo? No, pollo congelado. Y obviamente el consumidor va a un supermercado, ve una presa de pollo así congelada que cuesta menos que la nuestra, pero no se da cuenta que tiene 30% de agua. Cuando la metes, entonces te das cuenta que termina siendo así, pero es el engaño que hay en todo este sistema, ¿me explico? En estos días te diste cuenta que trajeron unos huevos, no sé de dónde, vencidos ya. Vencidos. Entonces, productos que están por vencerse en el mercado internacional están regalados. Y si los traes aquí, a la hora que llegan a despacharse, a veces ya están totalmente vencidos. Y vamos a acabar no solo con la seguridad alimentaria, sino con la sanidad nuestra también. Entonces, tenemos un problema muy serio que hay que tener la actitud para parar esto. Yo no estoy en contra de que se importe. Hay que importar alimentos cuando no faltan. El peor problema también, que la gente no entiende, es que el día en que China e India y todas estas grandes potencias de verdad se vuelvan grandes consumidores, los grandes productores van a querer venderle a ellos, no van a querer vender 2 o 3 contenedores a Panamá. Y no va a haber comida. Y eso es lo que es la seguridad alimentaria, que ningún país en el mundo lo tiene. Mira, nosotros tenemos 2 casos aquí al lado, Ricardo, que tenemos los mismos tratados y las mismas cosas, pero cada uno protege lo suyo. Tú no vendes una libra ni de pollo ni de nada en Costa Rica. No te permiten, por más que tú quieras y tengas tratado, te ponen una traba que no tienes la prueba esta, que no sé qué, que por aquí por allá. A Colombia casi que arruinan la zona libre de Colón. La OMC 4 o 5 veces le dijo, tenían que hacerlo y dijeron, no señor, yo voy a proteger a mis zapateros y a mi gente aquí. Así es. Y nosotros somos los únicos que no hacemos eso. Exacto. Es una posición prácticamente de debilidad, de negociación y de firmeza en proteger el agro, ¿no? Y realmente... De proteger lo nuestro. De proteger lo nuestro. Estamos hablando del agro, pero aquí se han desaparecido todas las pequeñas empresas. Involucran muchas cosas. Todas las pequeñas empresas han desaparecido. Las zapaterías, aquí se producían zapatos, aquí se producían mangueras, aquí se producían ventanas. Aquí no se produce nada, Ricardo. Nada. Todo totalmente... Es una dependencia total, por eso digo, somos más dependientes ahora que cuando teníamos los gringos aquí. Sí, es correcto. Volviendo a este tema, usted hablaba de que las negociaciones con China son muy preocupantes.
Hace poco vi un video de que en China habían elaborado un huevo. Ah, sí, en varias partes sintéticos. Sintético. Sí, cómo no. Y que eso, con un tratado, nos van a invadir con ese tipo de productos. Bueno, yo no sé porque la letra del tratado es una cosa y a lo mejor prohíbe eso, pero los comerciantes nuestros que son hábiles para hacer dinero, cuidado que nos traen el huevo sintético también. Sí. Yo no sé, pero es preocupante, Ricardo. Yo estoy muy preocupado. Ahora, en el aspecto de que tenemos pronto un cambio de gobierno, menos de un año, estos candidatos, nosotros como país y como los que vamos a poner en esa posición a estos candidatos y vamos a elegir, uno de los temas de los debates debiera ser el tema de la seguridad alimentaria y escuchar qué es lo que ellos van a proponer. Porque como usted dice, si no se hace un correctivo urgente y pronto, esto va a ser serio. Porque estamos hablando de la comida a futuro, que va a escasear. No vamos a tener cómo alimentar a nuestra propia población, porque ya nadie va a estar dedicado a sembrar ni a producir nada. Y esto nos puede traer unas consecuencias terribles, terribles. Así es, esto... Yo no quiero en lo más mínimo sonar negativo ante todas las cosas porque ese no es el objeto. El objeto es poner las cosas en la realidad y en el contexto, ¿no? Yo siento mucha receptividad a que hayan cambios grandes, porque todos los candidatos que vemos, todos han sido parte de esto, todos han sido los mismos partidos políticos, todos han sido los que nos han llevado aquí, con muy pocas excepciones que veo de algunos candidatos independientes y cosas. Todos los demás han sido los mismos que nos han aprobado las leyes, los mismos diputados, los mismos, me explico. Entonces yo veo muy difícil cuando el problema es un problema de actitud, de decir, señores, alto, vamos a evaluar qué ha pasado. 30 años de tratado, ¿qué ha servido, qué no ha servido? Lo que ha servido vamos a apoyarlo, lo que no vamos a corregirlo. ¿Qué ha pasado con nuestras instituciones? ¿Qué ha pasado con esto? Si alguien tiene el carácter para decir que hay que hacer un alto en el camino y vamos a reevaluar todo esto, pero yo veo que es la misma cosa, más de lo mismo, se siguen haciendo las mismas componendas políticas, los enemigos se unen con una finalidad que no tiene nada que ver con el bien común de la sociedad, porque a veces nos quedamos asustados, oye, pero ¿cómo han nombrado a fulano aquí? Si este es el que ha hecho tal y tal y tal cosa. Entonces, correcto. A menos que nos surja un líder que siempre hay la posibilidad que venga con un carácter y con una independencia total y con una mentalidad de que aquí hay primero reconocer que hay un problema muy serio, porque si tú te encuentras la pelea que hay ahora mismo entre el Ejecutivo y el Legislativo, tú dices, ellos no se han dado cuenta la magnitud del problema que nos cae a nosotros con esto. Muy interesante el tema. Estamos pronto a un cambio y seguiremos conversando con el doctor Arango sobre este tema tan importante y tan preocupante a la vez que es la seguridad alimentaria. No se mueva, pronto regresamos. En breve regresamos con su programa A Profundidad.